Agradecemos su apoyo y el hecho de tener este espacio también, tiempo para poder compartir en este espacio. Vamos a ir en una oración a Dios, vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos guíe y que hablemos que todo lo que se diga, ¿no es cierto?, sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Voy a pedir a mi hermano Rogelio. Mi hermano Rogelio, ¿nos puedes guiar, por favor, en una oración de inicio, si fueras tan amable, para dar luego el pase a nuestro hermano Jesús? Oremos, por favor. Yo y Padre Celestial nuevamente vamos a ti en oración para clamarte, para pedirte perdón y también para rogarte que te quedes con nosotros en el transcurso de la reunión porque queremos hacerlo todo en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por todas las cosas que haces cada día por nosotros. Gracias por todos los hermanos que han podido conectarse, que han hecho el tiempo necesario para poder estar escuchando la palabra que tú le pondrás al hermano que va a disertar. Gracias, Padre, por todas las cosas. Gracias por este momento. Gracias por un día más de vida que nos has dado. Ayuda, Señor, a la gente que está con inconvenientes de salud, Señor, para que puedan recuperarla y no solo puedan recuperarla, sino que puedan levantar los brazos al cielo y agradecerte a ti, porque verdaderamente todo lo que recibimos es de Padre, viene siempre de arriba del Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas, gracias por cada hermano que nos conectamos, aunque sea a mucha distancia, pero casi que nos empezamos a conocer, a familiarizar muchísimo. Gracias, Padre, por todo. Yo bendigo a los hermanos que han programado todo esto, que ya van 3 años y algo que como es que están en sintonía y como que ha ayudado mucho a aprender mucho más de tu palabra, Señor, y a ponerla por obra. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano. Vamos, estoy dando aquí a bendición a nuestra hermana Raquel, que también hablemos, veo a mi hermano Waldo. Un gusto saludarlos, mis hermanos. Y también un saludo cordial a los hermanos que ya se están sumando ahí a través del Facebook. Mi hermano Jesús, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento. Está la aplicación de compartir pantalla si la requiere, está habilitada. Así que, por favor, adelante. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga. ¿Ahí me escucho bien? Sí, perfecto. Perfecto, hermano. Sí. Muy bien. Bueno, pues no voy a compartir pantalla, así me muevo un tanto libre, pero bueno, gracias a Dios porque nos da la oportunidad una vez más de estar con ustedes y entre ustedes. No sé si ya se está compartiendo la transmisión por Facebook para también a la vez compartir yo aquí en, eh, en mi página. ¿Será Se que ya supone que ya estamos? estamos en directo a través de Facebook, hermano. Ok, bueno, entonces déjeme aquí. Acceso para poder compartir. Muy bien. Bueno, apenas el día de hoy amanecí un poquito lastimado de mi garganta, así que espero que no sea ningún inconveniente mayor para que el mensaje de Dios pueda expresarse en esta hora y que también podamos, el mensaje, ¿verdad? Pues ser comprensible y bien escuchado. Gracias una vez más por la oportunidad que me dan de poder estar aquí entre ustedes y nuevamente, ¿verdad? Pues poder compartir un poquito más de la palabra de Dios. Saben que en esta ocasión quiero presentar un extracto de una de las muchas series de lecciones que presentamos aquí en nuestra localidad hablando acerca de un tema general como es el tema de una iglesia sana. Y es que nosotros consideramos que, aunque es un tema bastante simple, es un tema sumamente importante. Es decir, que la simpleza no le quita la importancia, la relevancia que lleva precisamente este tema. Yo creo que a todos nosotros
y obviamente a las personas que regularmente convidamos o invitamos para que se acerquen a oír la palabra de Dios y luego que puedan visitarnos en nuestras reuniones regulares, en nuestras congregaciones, pues seguramente que todos anhelamos y esperamos poderles presentar a una iglesia que inspire el deseo de venir a formar parte de ella, que se note precisamente la mano del Señor en la vida de cada uno de los que la conformamos. No sé si me explico, pero lo que yo creo que todos buscamos y queremos y anhelamos es encontrarnos con una comunidad, con un grupo de personas que creen en Dios, que hablan de Dios, que profesan acerca de Dios y que se expresa, se manifiesta no nada más en puras palabras, sino a través de las acciones, a través de los hechos, que es lo que a final de cuentas evidencia si es que nosotros realmente estamos siendo trabajados por Dios o no. Así que llegar a convertirnos, llegar a ser esa iglesia sana, pues la verdad es una de las cosas más importantes y de las más vamos a decir, más exigidas de parte de cada uno de nosotros, porque tomando en cuenta quiénes somos, tomando en cuenta quiénes las conformamos, tomando en cuenta quiénes somos los que la componemos, pues obviamente, ¿verdad? Que lo hace un verdadero reto, un verdadero desafío, ya que si nosotros venimos de una crianza totalmente ajena a la de otra familia, de una forma disciplinada o indisciplinada, de una persona a otra. Y luego si hay diferentes caracteres, ¿verdad? Como esos temperamentos, esas formas de actuar y de ser de cada uno de nosotros, diferente a la de todos los demás, pues todo eso implica y todo eso demanda y exige un verdadero reto, un verdadero desafío para nosotros, el de poder llegar precisamente a expresar que la mano de Dios está trabajando en nosotros. Y luego, si a eso le sumamos nuestras actitudes a la hora de disponernos para hacer o no hacer lo que a final de cuentas Dios espera de nosotros o nos pide que vivamos, pues obviamente que lo complica más, lo hace todavía más, más difícil de lograr, de conseguir. Digo, yo siempre he dicho este ejemplo, ¿verdad? Que tú vienes en tu vehículo, vienes en tu carro, en tu automóvil, y vienes camino al lugar de reunión, y vienes jajaja, jijiji, vienes muy contento, y luego si vienes en alguna conversación con algún compañero de trabajo, algún familiar, algún amigo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la iglesia del Señor, con el camino del Señor, y vienes muy contento y luego llegas al lugar de reunión y luego te transformas, cambias totalmente, mostrando tu peor cara. Si alguien te dice buenas tardes, tú piensas entre ti que tiene de buenas. Hola hermano, Dios lo bendiga, pues ni te dice Dios te bendiga a ti también o amén, ni mucho menos. Eso es la actitud. Unos segundos antes venías muy contento, muy alegre, muy sonriente, y luego llegas al lugar de adoración, llegas con la gente que invoca el nombre de Dios, y tú lo que te dispones a mostrarles es que para ti es una molestia, es una carga, es un fastidio, es algo que realmente a veces hasta lamentas haber incursionado en el camino del Señor, y esa clase de cosas, ¿verdad? Pues hacen todavía que se haga más complicado y mucho más difícil que una iglesia llegue a ser una iglesia sana. Luego, si a eso le sumas otra clase de cosas, problemas de doctrina, problemas de pecado, todos esos factores, ¿verdad? Hacen que se complique más el hecho de que una iglesia sea una iglesia sana. Así que cuando nos juntamos, a veces en nuestras propias congregaciones, en las que ya nosotros estamos sumamente familiarizados, ¿verdad? Muy relacionados internamente, pues se respira un ambiente de tensión, un ambiente de malestar, de disgusto, de rivalidades, de competencias, y esa clase de cosas que a final de cuentas lo único en donde pegan o en donde golpean es en el ánimo de cada cristiano, especialmente en aquellos que procuran y que pretenden hacer las cosas bien delante de Dios. Decía aquí en Apocalipsis, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias para adentrarnos en lo que será nuestra primera lección. Digo, como mencionaba ahorita, esta es nada más una fracción, ya que nosotros aquí lo presentamos en una secuencia de lecciones. Yo voy a presentarles lo que para mí sería la lección número 1. Quizás
Si me siguen dando oportunidad, en su continuación presentaré la lección número 2 y así sucesivamente hasta donde ustedes y nuestro Dios nos lo permita con vida y salud. Pero mientras, vamos a leer lo que dice aquí, por favor. En la carta del Apocalipsis decía precisamente el Señor Jesucristo a una de las iglesias. Si ustedes miran aquí en el capítulo 2, en el versículo 18, en Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, dice el verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. En esa expresión de que la arrojo en cama, pues obviamente tiene que ver con eso, ¿verdad? En una condición enfermiza, en una condición agonizante, en una condición disminuida en su fuerza, precisamente a causa de qué? Pues en el caso de ellos, a causa de esa mala conducta, ¿verdad? Inmoral y hasta doctrinal. Luego miramos en el capítulo 3, en el versículo número 14, por favor, hablándole el Señor Jesucristo a otra iglesia en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo número 14, dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y al final le dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Esos dos partes de la escritura nos presentan precisamente a iglesias que adolecen, a iglesias enfermizas, a iglesias que en su jactancia, en su propia opinión, pueden estar pensando que son fuertes, que son activas, que tienen cosas buenas, pero que a final de cuentas hay otra clase de cosas que son a veces mucho más difíciles de detectar, pero que a final de cuentas lo hacen o las convierten en iglesias disminuidas en su salud espiritual. Por lo tanto, una vez más, ¿verdad? Creo que la importancia de que lleguemos a ser esa iglesia sana es precisamente lo que puede contribuir enormemente para la eficacia de la predicación de la palabra de Dios, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que pudiera ser aceptado, que pudiera ser recibido precisamente por las personas a las que nosotros convidamos, a las personas a las que nosotros les decimos que vengan y se acerquen y que puedan conocer de Dios. Y pues al final de cuentas siempre el reflejo que nosotros transmitimos, lo que nosotros le presentamos a las personas, siempre acaba impactando más que las muchas predicaciones que podamos hacer nosotros. Por lo tanto, este tema de ser una iglesia sana, pues obviamente, ¿verdad?, que es de suma importancia. Yo espero que en eso, aunque sea una serie de lecciones con mucha simpleza, a final de cuentas, asumamos que podamos comprender la gran importancia, la relevancia que tiene el observar, el poder contribuir en nuestra posibilidad, en nuestra capacidad, precisamente para que la congregación a la cual yo formo parte, con la cual yo colaboro, con la cual yo trabajo, pueda llegar a ser esa iglesia sana que nuestro Señor Jesucristo precisamente quiere trabajar en nosotros. Así que vamos a comenzar con esta lección número 1, que es para llegar a ser una iglesia sana necesitamos comenzar a trabajar con un corazón sano en los miembros de la iglesia. Fíjense ustedes qué importante es esto. Llegar nosotros a trabajar precisamente con el corazón de los miembros de la iglesia del Señor. Como dije, generalmente, primero, tomando en cuenta que venimos del mundo golpeados, maltratados, mal formados, venimos mal influenciados,
con toda esa clase de anomalías, ¿verdad? Que venimos arrastrando del mundo precisamente, del cual queremos escapar, del cual queremos huir, del cual queremos abandonar para adentrarnos en algo mucho mejor, en algo que nos lleve precisamente a ser mejores personas, a ser mejores discípulos del Señor, a ser buenos hijos de Dios. Bueno, necesitamos ir a la raíz, necesitamos ir al centro de la raíz, de la base precisamente que nos puede permitir a nosotros, ¿verdad? Pues llegar a tener una congregación verdaderamente sana. Y eso es el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia. Yo he dicho siempre que a final de cuentas, cada congregación generalmente es el reflejo del predicador que trabaja con ella. Siempre se denota, siempre termina manifestándose, hay una conectividad, hay una relación muy estrecha entre lo que la iglesia presenta y la forma de ser del predicador. Digo, hay sus excepciones, desde luego, hay iglesias que han tenido esa madurez suficiente como para trabajar con su predicador en turno o incluso, ¿verdad? Pues en el peor de los casos, pues despedir a su predicador que tienen trabajando entre ellos y que a final de cuentas no está de alguna manera expresando el cristianismo que Dios espera ver en un siervo, ¿verdad? Pues de esa magnitud. Así que todo lo que nosotros hacemos generalmente es algo que brota de nuestro corazón. Decía el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, por favor, vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 15. Se nos presenta a nosotros que el mayor problema en el hombre, ¿verdad? Pues precisamente radica en su corazón. Ahí en Mateo capítulo 15, por favor, el versículo 18, dice la palabra de Dios, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, ¿verdad? Las que brotan del corazón, las que salen del corazón, las que de alguna manera emergen del corazón. Entonces, nosotros necesitamos que darle precisamente la importancia para que sepamos en qué cosas son en las que yo debo de trabajar respecto de mi corazón. Bueno, voy a dar por lo menos tres sugerencias, tres recomendaciones en las que debemos de trabajar con el corazón de cada uno de los miembros de nuestra congregación, incluyéndonos, pues obviamente, principalmente a cada uno de nosotros, los oyentes en esta hora, ¿verdad? Y desde luego, pues que me incluyo yo. En la primera cosa que debemos de trabajar es precisamente en llegar a formar que en los miembros de la iglesia haya un corazón de perdón. Fíjese bien lo que estoy diciendo, que nosotros tengamos esa sensibilidad, que tengamos esa capacidad de llegar precisamente a vivir el perdón, no nada más en cuanto a que nos lo den, no nada más en cuanto a que lo busquemos, no nada más en cuanto a que nosotros lo pidamos, sino en que nosotros tengamos un corazón perdonador, que realmente estemos capacitados para llegar a vivir, a estar listos precisamente en tener esa facultad de perdonar a quienes nos lastiman, ¿verdad? Y por ahí se dice muchas veces, pues comienza perdonándote a ti mismo. Y eso pues ayuda en gran manera a sanar. Si yo como miembro de la Iglesia del Señor, formando parte de ella, comienzo por mí mismo, pues imagínese usted el resultado que arrojará al final. Si comienzo precisamente perdonándome a mí mismo en mis deficiencias, en mis debilidades, en aquellas cosas que no he enjuiciado bien para mí mismo y que me han acarreado consecuencias, algunas cosas lamentables en mi persona, en los proyectos que he implementado en mi vida. A final de cuentas, todo eso me permitirá a mí poder mirar hacia adelante. En Salmos, en el capítulo 32, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios respecto a llegar a precisamente a tener en un corazón perdonador, un corazón que realmente ha experimentado el perdón. Y para ello, pues obviamente, ¿verdad? Que ponemos sobre la balanza siempre debemos de apelar en esta forma, en este sentido, para que un hermano, una hermana pueda llegar a ser alguien que perdone. Digo, tomando en cuenta que como individuo, si yo soy esposo, si soy esposa, si soy padre, si soy madre, si soy hija, si soy hijo, si soy hermano de alguien,
si soy amigo de alguien, tarde o temprano alguien me va a lastimar, tarde o temprano alguien va a hacer algo que me ofenda, va a ser algo que me pueda, ¿verdad? De alguna manera ofender. Entonces, yo tengo que estar preparado, tengo que estar facultado precisamente para perdonar a ese alguien. Porque la verdadera amistad, el verdadero amor, el verdadero compañerismo, la verdadera hermandad se expresa no precisamente cuando todo va bien, no cuando todo está viento en popa, no cuando las cosas nos están resultando favorablemente, sino más cuando uno de los dos falla, más cuando uno de los dos hace algo que lastima al otro, ¿verdad? Porque a final de cuentas el otro está capacitado, está preparado precisamente para perdonarlo y nuevamente levantarse juntos y seguir adelante en el camino de la vida y en el camino del Señor principalmente. En Salmos capítulo 32, en el versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, cuando nosotros queremos lograr formar en nuestros miembros, en la congregación, ¿verdad? Con nuestros hermanos, precisamente un corazón de perdón, pues necesitamos que llevarlo a que él reflexione, a que él vuelva a asimilar, que vuelva a aquilatar el perdón que a él le mostraron, el perdón que a él le otorgaron, y que entonces debería de corresponder en la misma medida precisamente cuando esto sea requerido para él. En Lucas, en el capítulo 17, cuando el Señor Jesús hablaba precisamente con sus discípulos y trataba de llevarlos a ese grado de espiritualidad, a ese grado de madurez en donde ellos pudieran realmente estar preparados para esta clase de eventualidades, en donde habría ofensas, en donde habría traiciones, en donde habría engaños, ¿verdad? Pues como dice el apóstol Pablo, pues yo a veces me muevo entre falsos hermanos y esa clase de cosas, y él siempre dice pues que el Señor no les tome en cuenta y que el Señor, ¿verdad? Les perdone esta ofensa, y siempre están hablando de esa manera estos discípulos del Señor. Bueno, en Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 1, decía el Señor Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por ustedes mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso es a donde queremos llegar. Ese es el nivel, el grado precisamente a donde tenemos que nosotros trabajar con cada uno de los miembros. Ahora, si nosotros llegamos a sembrar esta idea, esta mentalidad, esta disposición en cada uno de los miembros, porque no se trata de los hermanos más maduros, se trata de trabajar con cada uno, de hacerles entender que esta es la voluntad de Dios. Entonces es cuando vamos a respirar un ambiente de tranquilidad. Vean ustedes a donde nos conduce esto. En primer lugar, nos lleva esto precisamente a ser gente de paz, ¿verdad? Y gente en paz. Es decir, que la forma en que se relacione con el resto del grupo, con el resto de la congregación, con el resto de la familia de la fe, será siempre mirando en la dirección de la paz. Él está en paz, por lo tanto, no es querelloso, no es conflictivo, no es alguien que sea con un espíritu bélico, no es ese hermano que siempre anda metido en problemas, en pleitos, buscando con quién discutir, con quién pleitear, y luego que cuando lo lastiman, ¿verdad? Pues tampoco no es alguien que se niega precisamente a la posibilidad del perdón, ¿verdad? De perdonar. Dice ahí, por ejemplo, en Mateo, si vamos a las bienaventuranzas en el capítulo 5, por favor, dice la palabra de Dios en Mateo en el capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo número 9, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 en el versículo número 9, dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Digo, yo creo que donde quiera llegamos a escuchar, si no por periodos, en algunos momentos, en algunos episodios, en el desarrollo de una iglesia del Señor,
expresiones como que, y eso que son hermanos. Oye, y así se tratan los hermanos. Oye, y así se llevan los hermanos, y así son los hermanos. Pues la gente termina rechazando, dice, pues yo vengo de un mundo en donde el mundo es voraz, en donde el mundo es despiadado, en donde el mundo es egoísta, y luego me invitas a venir a formar parte de una familia supuestamente espiritual, en donde se miran como perros y gatos, ¿verdad? Esa clase de expresiones se ha escuchado, yo creo que muy a menudo entre las iglesias del Señor. Sin embargo, es posible que entre nosotros, sin comprometer la verdad, sin comprometer la santidad de la iglesia del Señor, que podamos encontrarnos en paz, que podamos vivir en paz, siempre y cuando todos nosotros trabajemos precisamente en formar, en desarrollar en el corazón de los discípulos precisamente esta disposición para ser gente pacificadora. Y vea lo que dice el versículo 9: a los pacificadores, cuando son y se manifiestan los pacificadores, son llamados hijos de Dios. La gente nos identifica, la gente nos reconoce, la gente sabe que allí está trabajando Dios. Así que imagínese usted, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Así que por lo pronto nosotros necesitamos y debiéramos precisamente de darle ese tiempo, ese lugar a que los corazones de los hermanos comiencen precisamente a ser un corazón perdonador. Luego dice la palabra de Dios allá en Hebreos, en el capítulo número 12, en el versículo 1, Hebreos, carta a los Hebreos, por favor, carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo número 1, dice el escritor a los Hebreos, precisamente, hablando a estos hermanos, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Luego vea usted lo que dice allá en el versículo número 14: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vean bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y es que el llegar a tener un corazón de perdón, hermanos, nos libra precisamente de cualquier amargura. En la carta a los Efesios, ustedes recordarán lo que decía precisamente el apóstol a los hermanos de Éfeso, en esa clase de cosas que deberían de alejar, de acabar, de quitar del corazón de cada uno de ellos. Ve usted, por favor, ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo número 29, miramos nosotros de ahí en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y luego dice el 31: quítense de vosotros toda amargura. Y es que cuando uno no perdona, y mientras uno no perdone, ese brote de amargura está allí. Los resentimientos, los rencores, esa sensación de que alguien me hizo algo y no me la he podido cobrar, no me la han podido pagar, es algo que está interfiriendo constantemente en el crecimiento, en el desarrollo del cristiano, y más en la forma de relacionarse entre el grupo del Señor. Voy a hablar de una segunda cosa. Otra cosa que deberíamos de trabajar con los discípulos del Señor, precisamente para llegar a tener y llegar a ser una iglesia sana en nuestras localidades, precisamente tiene que ver con que en nosotros haya un corazón de bondad. Y eso no es fácil. Si ustedes leen, por ejemplo, miramos nosotros ahí en la parábola del sembrador, en Mateo, en el capítulo 13, por favor. En Mateo, en el capítulo 13, dice la palabra de Dios, ahí en el versículo número 20 en delante, dice la palabra de Dios: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y es que imagínense usted que la persona que vive entre los pedregales, precisamente, pues es esa situación de maltrato, es esa situación de dureza, es esa situación donde
donde lo único que ha recibido es el sinsabor de la vida, en donde los padres han sido duros con él, en donde ha sufrido fracasos en el matrimonio, o en donde sus hijos han sido malos hijos y no le han correspondido con gratitud y buen amor a ese padre o a esa madre de familia. Bueno, toda esa clase de cosas precisamente hacen que la persona llegue al camino del Señor, entre al reino de Dios, una vez que es bautizado, aceptando la fe del Hijo de Dios. Entonces, lo que hace esa persona precisamente es estar siempre a la defensiva. Es una persona que tiene temor a abrir su corazón y dejar entrar en su círculo precisamente a alguien nuevo, a alguien desconocido para él, a alguien a quien difícilmente podrá llegar a conocer a plenitud algún día, ¿verdad? Porque pues si de por sí se dice que nunca llegamos a conocer a las personas tal como son en realidad, pero si a eso usted le suma que ya está la indisposición, imagínese usted al cristiano que llega y siempre está esperando que alguien le haga algo, y usted lo invita, por ejemplo, no sé, a una convivencia, a comer juntos, a tomar café juntos, a salir por ahí, a pasear juntos, y siempre está como que no tengo tiempo, ahí será otra vez. Es que la verdad, yo no tengo ni tema de conversación para tratar con las demás personas, y siempre está relegándose, siempre está rehuyendo a la convivencia con los hermanos, a la relación con el resto de la familia de Dios. Bueno, esa es uno de los síntomas precisamente, es una de las razones del por qué ese hermano o esa hermana no quieren abrir su corazón, porque vienen maltratados por la vida. Entonces nuestra tarea, nuestro trabajo como maestros, como cristianos, quizás vamos a hablar de más tiempo, digo, porque hay hermanos y hay hermanas que tienen más tiempo en el camino del Señor, y que a final de cuentas deberíamos de estar pensando en cómo contribuir, en cómo ayudar, en cómo orientar a esa clase de hermanos nuevos que acaban de llegar en el camino del Señor y que necesitan, que requieren que ser transformados precisamente para que vengan a aportar, para que vengan a colaborar en la eficacia de la transmisión del mensaje de Dios, en ese mensaje de salvación. Y esa cosa pues puede ser precisamente llegar a trabajar en los hermanos con un corazón bondadoso, un corazón de bondad. Y esto tiene que ver, hermanos, porque a final de cuentas, esto nos va a vivir, por ejemplo, lo que dice en la carta a los Hebreos. Vaya conmigo a lo que dice a la carta a los Hebreos en el capítulo 10, por favor, en el versículo número 24. Y solo estoy tratando de ayudar a que pensemos. Si puedes ponerlo ahí en silencio. Si llegamos nosotros precisamente a comprender por qué razones que los hermanos a veces son así, apartados, se aíslan, no quieren convivir. Hay que entender primero que ellos vienen de un mundo, ¿verdad? Pues que ha sido violento con ellos, de diferentes formas, de diferentes naturalezas, pero a final de cuentas vienen con un corazón, ¿verdad? Pues cerrado, no lo quieren abrir. Pero si nosotros contribuimos, nos acercamos con ellos, les transmitimos a ellos, lejos de criticar, fíjese, lejos de criticar al hermano, lejos de criticar a la hermana, ¿verdad? Porque nosotros decimos, no, pues mira, el hermano ya ni persevera, pues culpa de él, ¿verdad? Porque pues nunca quiso juntarse con nosotros. Bueno, es que la cosa era trabajar con ese corazón, ayudar a que ese corazón fuera penetrado precisamente con la nobleza nuestra, para que ese corazón se transformara de un corazón duro a un corazón de bondad. Y entonces podríamos ver nosotros, con el paso del tiempo, a hermanos que cumplan Hebreos 10:24. Vea lo que dice Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjense, entonces, si llegamos a trabajar en el corazón de los hermanos, forjando en ellos un corazón de bondad, entonces podremos tener a familia de Dios, que nos consideramos los unos a los otros, que nos tomamos en cuenta, que estamos listos siempre en nuestros pensamientos, en nuestras opiniones, en nuestras propuestas, en nuestras ideas, en nuestros proyectos, siempre pensando en el otro, siempre pensando en la otra, para que no los atropellemos, para que no los lastimemos. Y lo mismo vamos a recibir de parte de ellos en un futuro cercano, en un futuro lejano, si usted quiere pensar, ¿verdad? Dependiendo de qué tan maltratado venga el hermano o la hermana
que acaba de llegar a la familia de la fe. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener esta idea bien asentada en nuestra mente, en nuestro corazón, de cómo es que nosotros tenemos que trabajar con esta clase de hermanos, en qué dirección tenemos que conducirlos a ellos. Una vez que sembremos en ellos un corazón de bondad, entonces nos permitirá llegar a cumplir mutuamente en la consideración de los unos para con los otros. Pero piense tantito un poquito más, piense un poquito más allá. Ahora piense en las situaciones en donde un hermano está caído. Piense en el momento en que una hermana o un hermano ha cometido alguna falta y lo que primero invade en el pensamiento, en la mentalidad de ese hermano, de esa hermana que está caída, es en apartarse del camino del Señor. Porque uno se siente indigno, porque uno ya considera que no puede uno continuar en el camino del Señor, que uno ha pecado, que uno ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios y pues esa vergüenza, esa sensación de repudio hacia nosotros mismos nos hace precisamente alejarnos del camino del Señor y en el peor de los casos no volvemos a ver a hermanos, ¿verdad? Que por haber cometido una falta, simple y sencillamente terminan apartándose. Pero imagínese usted, hermana, haciendo todos juntos la labor de restaurar a un hermano caído. Y es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Lea conmigo, por favor, en Gálatas capítulo 6, para lograr llegar a tener hermanos, miembros en la familia de la fe con este espíritu, precisamente de tener la suficiente bondad, la sensibilidad, la ternura en su corazón, como para compadecerse, como para ayudar, como para extender la mano del hermano caído, de la hermana caída, pues se necesita que trabajar precisamente en esa transformación del corazón de los hermanos. Dice en Gálatas capítulo 6, en el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, de bondad, de usted, de amabilidad. Eso es la mansedumbre, ¿verdad? Es acercarse a otra persona lejos de tener una intención de lastimarlo, de hundirlo, de acabarlo. Digo, basta recordar con lo que se decía en las profecías acerca del siervo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en donde dice que el siervo de Dios sería incapaz de arrancar la caña cascada o de apagar el pábilo que humea. ¿Usted recuerda esa parte de la escritura? Bueno, lo que estaba diciendo es que el Señor Jesucristo era incapaz precisamente de acabar de arrancar una planta, una caña, como dice, hay una rama, mientras la raíz esté conectada a la tierra. No importa que esté doblegada, no importa que la hayan pisoteado, mientras esté conectada en la raíz en la tierra, tiene vida. Y el Señor Jesucristo venía precisamente a levantarlas. Y luego dice que no apagaría el pábilo que humea. ¿Usted conoce el pábilo? Aquí en México hay unas lámparas, que antes de que hubiera electricidad se usaba, o en algunas partes donde no hay electricidad, se usa una especie de lámpara que lleva en la parte de abajo una especie de una ollita llena de petróleo, y luego del petróleo sale una mechita así, ¿verdad? De un trapo, y luego ya la persona le prende lumbre, ¿verdad? Y luego le va dando una vueltita aquí, en unas partes se llama quinqué, no sé cómo la conozcan por allá. Y luego pues ya una vez que prende, ¿verdad? Pues le va dando vuelta ahí, sale el trapito. Ese es el pábilo. Y cuando se está apagando, ¿verdad? Pues hay algunos que pues ya lo dan por apagado. Ese es el pábilo. Y dice la palabra de Dios que el siervo de Dios, que hablando de Jesucristo, él no apagaría, sería incapaz de apagar el pábilo que humea. Fíjese, incapaz de apagar el pábilo que humea. O sea, la bondad del Señor Jesús es precisamente la que nosotros debemos transmitir a los hermanos, a la congregación entera, de ser una congregación tierna, de ser una congregación de un corazón de bondad, que realmente sea capaz de ser sensible a la pena y al dolor y a los errores y fracasos de otros hermanos, lejos de criticarlos, de pisotearlos, de hundirlos, y mucho menos, ¿verdad? Pues de marginarlos, sin haberlos precisamente llevado, ¿verdad?, a este conducto del arrepentimiento, de la reconciliación. En el versículo 1 que leímos ahorita de Gálatas, dice que nosotros deberíamos más bien restaurar
restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y la palabra restaurar quiere decir volver a poner en su lugar la parte que ha sido desprendida. Hablando en un sentido figurado, ¿verdad? De una parte del cuerpo, se dislocó, se desprendió, ¿verdad? Un hueso, hay que volverlo a restaurar, ponerlo otra vez en su lugar. Entonces, imagínese usted qué clase de congregación tendríamos nosotros si llegáramos a trabajar, para empezar, en esas dos áreas del corazón de los discípulos del Señor. Hablábamos de llegar a ser capaces de perdonar, y luego ahora hablamos de ser capaces de tener un corazón lleno de bondad, que no es indiferente, que no es alguien al que no le importa que no es alguien al que no le importa el dolor ajeno, la pena ajena, el error o el fracaso ajeno. No es esa la conducta que el Señor precisamente quiere ver en nosotros. ¿Por qué se respiran estos ambientes de tensión, de frivolidad, hasta de enemistad en alguna de las congregaciones? Precisamente por eso. Primero, porque ha habido lastimaduras, ha habido daños, ha habido ofensas entre los hermanos y no han sido capaces de perdonarse a través del paso del tiempo. Sí, están allí juntos, pero siempre están a la una y tú me la haces y yo veo cómo me la pagas, ¿verdad? Y luego, pues peor, cuando tú no andas buscando a ver quién te la hizo, sino a ver quién te la paga, pues vas y le haces daño a otro que ni siquiera tenía culpa de lo que te hizo la otra persona, o el otro hermano, o la otra hermana. Y luego hablamos de que, imagínese usted que esos hermanos, pues cuando alguien está caído, que cuando alguien le va mal, que cuando alguien ha hecho algo equivocadamente y que ha ofendido y que le pone en peligro su permanencia en el camino del Señor, lejos de ir a restaurarlo, se goza de su caída, de su fracaso, de su error, de su tropiezo. No es eso lo que el Señor precisamente quiere, ¿verdad? Yo soy testigo, he trabajado en algunas congregaciones en donde familias enteras, por ejemplo, los padres de familia crecieron con otros hermanos, con otros matrimonios, sus hijos siendo chiquitos crecieron, ¿verdad? Se hicieron adolescentes y luego agarraron carreras, algunos se hicieron profesionales o profesionistas y otros no, ¿verdad? Y ahí está esa crítica, esa burla, esa sensación de humillación entre ellos, y no es eso lo que el Señor quiere. Todo eso le hace daño a cualquier iglesia y la tira, la arroja en cama al punto de que es fue hasta morir. Entonces imagínense de qué gravedad de cosas estamos hablando. Finalmente, ¿qué otra cosa, en qué otra área del corazón podemos trabajar con los miembros de la iglesia del Señor? Acuérdese, hermano, decimos que la congregación es el reflejo de los maestros, de los líderes, de los que van por delante de la congregación. Y me refiero, sí, a hermanos varones, a los predicadores, a los ancianos, a hermanos que hacen su trabajo como maestros, pero también hablamos de hermanas que tienen muchos años y que a veces las hermanas más jóvenes o las hermanas más recientes, vamos a decir que son de la misma edad, pero ellas apenas acaban de entrar en el camino del Señor, se acercan a veces con estas hermanas que ya tienen más años, esperando encontrar en ellas experiencia, esperando encontrar en ellas un corazón sano, y luego se topan con esta clase de cosas, ¿verdad? Pues obviamente que terminan por desanimarlas, terminan por convertirse en iguales o peores que ellas, porque a veces eso es lo único que creamos monstruos, ¿verdad? Dentro de la iglesia del Señor. ¿Y quiénes somos los responsables? Nosotros, los más viejos en las iglesias del Señor. ¿Y quiénes sufrimos la consecuencia? Pues obviamente nosotros como personas, como individuos, pero sufre más la obra del Señor. Finalmente, hablemos de un corazón limpio. En eso es en lo que tenemos que trabajar con los miembros de las iglesias del Señor, en que cada miembro llegue a tener un corazón limpio. ¿A qué me refiero yo con tener un corazón limpio? Bueno, pues sí, que constantemente está trabajando en aquellas cosas que sabe que están mal delante de Dios, que no son propias de un cristiano, que no son propias de un hijo de Dios, que no son propias de alguien que ahora dice que ha aceptado a Cristo, ¿verdad? Pues como su Salvador o como su Señor en su vida. Entonces, constantemente está trabajando en deshacerse de esa clase de cosas que lo alejan del Señor, que no lo identifican con Dios, ¿verdad? Mucho menos con su Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y que de alguna manera, ¿verdad? Pues siempre lo
lo van a exponer precisamente a la crítica, al vituperio y obviamente al desánimo. Aquí mismo en Efesios, estamos leyendo en la carta a los Efesios, vamos a darle vuelta a la página ahí, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, leyendo nosotros desde el versículo 17, estaba preocupado el apóstol Pablo y les dice a los hermanos, esto pues digo y requiero, Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden, o sea, ya hay que pararle, hay que hacer un cambio, hay que hacer un alto, hay que transformarse, hay que comenzar a girar nuestro volante, nuestra dirección de nuestra vida. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, ponga atención a esa palabra, ajenos, ellos no saben, no entienden, no conocen, pero nosotros sí. Bueno, el problema es cuando nuestras obras, nuestra conducta se parece mucho a la de ellos. Ellos están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces comienza a decir una serie de cosas, hace una serie de recomendaciones en las que todo cristiano y toda cristiana debe de trabajar, debe de estar constantemente procurando abandonar esta clase de cosas que no sirven, que no contribuyen precisamente ni a la paz ni a la mutua edificación. No hacen, no aportan a que las iglesias del Señor en donde nosotros somos miembros pues estén verdaderamente sanas y que a la hora que nosotros convidamos a alguien a acercarse a oír la palabra de Dios con la iglesia, pues pueda sentirse realmente que ha llegado a un lugar en donde Dios trabaja, en donde Dios está realmente transformando a estas personas que decimos que somos parte o la iglesia del Señor. Eso es importante que nosotros le establezcamos bien en la mente, en el corazón de cada discípulo. De otra manera, vea usted lo que dice Santiago, por favor, en Santiago. Digo, yo estoy dando como que esta serie de recomendaciones en donde todos podemos llevar este mensaje a nuestras congregaciones, compartir con nuestros hermanos, compartir con nuestras hermanas, de cómo lograr, cómo trabajar. Digo, si tenemos a nuestras iglesias que ya tienen años y que también están viciadas porque no pusimos las bases correctamente o adecuadamente para llegar a tener esas iglesias sanas sin comprometer, otra vez, sin comprometer la santidad ni tampoco la verdad de Dios, hablando de la doctrina del Señor, pues entonces todo ha sido nada más por nuestra conducta, por nuestro corazón, porque no hemos querido dejar que Dios realmente haga su trabajo con nuestra forma de ser, con nuestra persona, porque todo esto tiene que ver conmigo, con Jesús Gutiérrez, ¿verdad? En donde yo no quiero, yo así nací, así soy y así me moriré. No, Señor. Desde el momento en que yo me encontré con el Señor, algo debió de haber pasado en mi vida, algo debió de haber cambiado con ese Jesús Gutiérrez. No es el mismo de antes, debe de ser cada vez más y mejor a la manera de Dios. Dice Santiago, por favor. En el capítulo número 3, en el versículo 13, vea lo que dice la palabra de Dios. Imagínese usted a una congregación así. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y luego levantamos la mano todos, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Y levantamos la mano todos, hermanos y hermanas. Dice, bueno, pues muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos, cálmate, es que yo siempre he sido celoso. Desde antes de que yo fuera cristiano, desde antes de que yo fuera cristiana, yo siempre he sido celoso. Yo me acuerdo que cuando era chiquillo yo era muy celoso. Yo me acuerdo que cuando estaba en la adolescencia, en la juventud, yo era muy celoso. Yo me acuerdo que yo celaba mucho a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, a mi novia, a mi esposo, a mi esposa, y olvídese. Porque esos celos, ¿verdad?, van constantemente introduciéndose en las diferentes áreas de nuestra vida. Y en lo espiritual no es la excepción. En lo que tiene que ver con los asuntos de Dios no es la excepción. Nosotros podemos traer esos celos arrastrando con nosotros todo el tiempo y a final de cuentas nos acompañan toda la vida, pero para mal. Dice el versículo, pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, otra vez directo al corazón, ¿verdad?
El problema está ahí. Y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Dice el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Imagínense en la iglesia del Señor, imagínense en la congregación en la cual yo formo parte. Este es el ambiente que hay. Este es el ambiente que hay. Nos juntamos, nos peleamos. Nos juntamos cada quien para su lado. Cada quien estira para su lado. Cada quien lleva su vida como quiere. Cada quien hace lo que le da la gana, etcétera. ¿Verdad? O sea, no es lo que el Señor realmente espera de nosotros. No es lo que Él quiere. Dice por contraparte en el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, primero, es pura. Segundo, es pacífica. Tercero, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es un corazón limpio, es aquel que evita toda clase de malicia, ¿verdad? Y es aquel que no va a permitir que se obre, ni él mismo obrará con maldad contra nadie. Ahora imagínese usted cómo serían nuestras congregaciones en donde todos los miembros queremos lo mejor para los demás, en donde lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo opino, siempre es para favorecer a mi hermano o a mi hermana. Imagínese usted, sería totalmente diferente, pero no. A veces escuchamos en nuestras congregaciones propuestas, ideas, sugerencias, pero egoístas, siempre pensando en mí, en que me favorezcan a mí, en que no me incomoden a mí, en que no me afecten a mí, aunque atropelle a media congregación, aunque ofenda a media congregación. Y eso no es lo que el Señor espera de nosotros. Así que, mis hermanos, creo que a final de cuentas debemos nosotros de pensar en esto, que una iglesia sana es posible. No importa cuántos años tengamos trabajando como iglesia del Señor, no importa cuántos años tengamos ya como establecidos en alguna localidad, y que hayamos pasado por las peores situaciones, por las peores circunstancias. Si volvemos nuestros ojos, si volvemos nuestro corazón a la voluntad de Dios, a la disposición de Dios y nos sujetamos a los consejos de Dios, entonces podemos transformar nuestra congregación en una iglesia sana. Solo necesitamos que apuntar todos en la misma dirección, todos, unánimes, a llegar a tener cada uno de nosotros un corazón sano. ¿Cómo se puede lograr eso? Teniendo todos un corazón de perdón, un corazón de bondad y un corazón limpio. El llamado de Dios es para todos nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, hermano Jesús, por esta exhortación, hablemos tan clara, tan precisa, ¿verdad? Para poder trabajar en torno a una congregación sana. Y tal y cual como tú lo has explicado, hablemos a la luz de las Escrituras, lo primero que tenemos que trabajar somos cada uno de nosotros, transformando nuestros corazones de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Muchas veces uno espera que el otro cambie, ¿no? Para yo cambiar, pero es una responsabilidad de cada hombre, cada mujer, cada cristiano, el poder de alguna manera desintoxicarse de las costumbres sociales y humanas para poder transformarse, ¿verdad?, en hombres y mujeres santos, es decir, apartados del pecado. Es una labor fuerte porque muchas veces llegamos con culturas, ¿no es cierto?, y con situaciones sociales también que han marcado por años a las personas. Sin embargo, la iglesia es del Señor y tenemos que luchar, ¿verdad?, para poder tener ese corazón sano, y poder llegar a esa santidad y lograr tener esa iglesia sana. Muchas gracias, mi hermano Jesús, por esta exhortación. Dios le bendiga a usted, a su familia, a los hermanos en aquel lugar donde usted se reúne. Vamos a ir en una oración a Dios para dar gracias precisamente por la oportunidad que hemos tenido esta tarde-noche, por haber escuchado este tremendo estudio y exhortación de la palabra. Oremos, por favor, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, elevamos, Señor, en reverencia esta oración delante de su santa presencia. Agradecido, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de tener este tiempo y en los medios, Señor, para poder escuchar esta palabra de exhortación que esperamos, Señor, no solamente quede en simplemente en alabar lo que se expuso,
sino que en trabajar precisamente en cada una de las palabras, Señor, expuestas, porque a través de ellas hemos visto también los textos bíblicos y el mensaje suyo como Dios y Señor por sobre todas las cosas. Necesitamos, Señor, de su sabiduría, necesitamos de su paciencia para lograr, Señor, hacer las cosas correctamente, trabajar, Señor, en torno a su iglesia. Nosotros la administramos, pero usted es el que gobierna y por lo tanto, Señor, tenemos el deber y la obligación de actuar de acuerdo a su voluntad. Usted quiere que esa iglesia sea blanca, sana, pura y esperamos, Padre Dios, poder trabajar en torno a ella. Rogamos, Señor, una especial bendición para nuestro hermano Jesús. Igualmente, Señor, para todos los hermanos y hermanas que han estado conectados a través de este medio, como también a través del Facebook, que sabemos que también se conectan varios hermanos y hermanas a través de ese medio. Señor, tenga usted misericordia, especialmente de aquellos hermanos que están pasando por necesidades, por afecciones, Señor, de salud y por problemas, Señor, también espirituales. Rogamos, Señor, que usted les ayude, les bendiga, que nos cuide y nos proteja y ojalá, Señor, nos libre de todo mal. Humildemente se lo pedimos a través y por medio de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano. Vamos a ir con nuestro hermano Néstor. Buenas tardes, mi hermano. Gusto en saludarlo. No sé si pudiste anotar, mi hermanito, los contactos del Facebook, por favor, que nos puedas compartir. Buenas tardes y muy tarde. Andaba corriendo ahí, pero tú sabes cómo es la situación aquí. Sí, sí, pero todo bien, no hay problema. Bueno, buenas tardes a todos los hermanos. Bienvenidos. Gracias, hermano Jesús, por esa excelente lección. ¿Ya? Y vamos a ver, aquí estuvieron la hermana Alicia Zamora, Hernán Castellanos González, Joel Lalana Velázquez, Areli Calzadilla Moreno, Jesús Marsella, Luis Rojas, Marcelo Tolosa, Erinelsa Velázquez, Eleazar Sánchez, César Martínez, Norma Reina, Rosmira Villaquirán, John Nilson Rivero, Rubiela Cortés López, Pepe Pérez. Todos ellos estuvieron allí y aquí han dejado varios mensajes. A ver, vamos a leer. Erinelsa Velázquez dice: hola, saludos a mis hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones. Luego dice Rubiela Cortés López: saludos desde Cali, Colombia. Gracias por tan edificante lección. Rubiela Cortés López dice: amén, hermanos. Pepe Pérez dice: saludos desde Brownsville, hermano Jesús Gutiérrez, y a todos. Areli Calzadilla Moreno dice: saludos a todos mis hermanos y hermanas. Importantísimo mensaje. Dios nos provea de un corazón limpio, sano y grande para amar. Muchas bendiciones para todos. Susana Treviño, gracias por la lección, Jesús Gutiérrez. Dios te bendiga en todo. Saludos a todos. Buenas noches. Hernán Castellano González dice: bendiciones, hermanos. Gracias, hermano, por la lección traída esta noche. No dijo, no puso Gutiérrez, puso su nombre, pero no importa. Dice Joel Lalana Velázquez: buenas noches, hermanos. Que el Señor nos bendiga siempre a todos. Muchas gracias al hermano por esta buena enseñanza. Luego dice, Jesús ha respondido: saludos desde Brownsville. Saludos, mi amado hermano. Ya. Bueno, eso es lo que tenemos ahí en Facebook hoy día. Bastante asistencia, ¿ya? Superando largamente lo que tenemos. Hoy día estuvimos muy bajos aquí en Zoom. Muy bajos. Hermano Oscar, suya la... importante invitarlos que les pueden revisar esta lección también en la misma Facebook o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, que en un ratito más va a estar subido ahí. Eso. Así es, mi hermano, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, está haciendo más atractivo conectarse a través del Facebook de repente que de manera directa acá en el Zoom. Así que, pero bueno, el mensaje está llegando por todos los medios, por este Zoom, por el Facebook y también por el YouTube. Como dice el hermano, estamos subiendo ahí siempre los estudios para volverlos a escuchar. Hemos tenido la bendición de escuchar tremendos mensajes de nuestros hermanos, quienes nos ayudan, ¿verdad? Siempre trayéndonos estas exhortaciones, estos estudios de ánimo y ayudándonos a poder entender, ¿verdad? Con mayor prontitud y profundidad la voluntad de Dios. Así que estamos muy contentos por ello. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algún aporte en torno a lo que nuestro hermano expuso esta tarde.
con gusto pues le podemos escuchar. Si hay alguna duda o simplemente hacer alguna consulta o agradecer lo que se escuchó, hablemos esta tarde. ¿Algo que decir, mis hermanos? Con gusto le podemos escuchar. El estudio fue bastante, hablemos, claro, conciso, preciso. ¿Verdad? Y decía mi hermano que es como una serie, ¿verdad? Que tienen, hablemos, a su haber. Así que me imagino que esta es la punta del iceberg de un tema bien profundo. Hermano Waldo, ¿algo que decir, mi hermano? Estoy tratando de verlo a usted. Buenas tardes. Gracias, hermano, por tu lección. Muy buena. Me parece excelente. Y yo siempre he pensado que ese debería ser un tema que estuviera como en el primer lugar en las iglesias del Señor. Ujú. Y muchas gracias por su lección, hermano. Y si hay más, seguramente la plana mayor de la plataforma lo va a volver a invitar para que Por nos supuesto. traiga esa lección. No todavía muchos saben que hacía rato que no aparecía por acá. Y yo sé, Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. me extrañan, pero bueno, sí, así es la vida. El amor es así. Que el Señor lo bendiga a cada uno de ustedes. Igualmente, mi hermano, gracias por hablemos sus palabras. Sí, efectivamente, lo extrañamos, así que, pero qué bueno saber que está bien, igual que esperamos que nuestra hermana también esté, hablemos bien, al menos de salud. Así que vamos después a estar en contacto de manera interna. ¿Algo más, mis hermanos? ¿Algo más que señalar? Si no es así, mi hermano Jesús, reiteramos nuestro agradecimiento. Dios les bendiga. Vamos a estar, hablemos, considerándolo si es posible. Obviamente, siempre entendemos en los tiempos, obviamente, y compromiso que cada hermano que expone, hablemos, tiene, pero va a ser un gusto poder volver a compartir estos espacios con ustedes si fuese posible. Gracias, Así hermano. que así que bueno, mis hermanitos, estamos cerrando esta semana, una semana, hablemos, llena de estos estudios preciosos, intensos, que uno puede volver a deleitarlos ahí en el YouTube cuando se suban. Y si Dios así lo permite, a partir del día lunes empezamos con otras series más. Esperamos contar con su compañía, con su, hablemos, presencia, ya sea a través del Facebook o a través del Zoom. Para nosotros, hablemos, es muy grato poder contar siempre con estos medios para poder compartir la palabra de Dios. Que tengan un excelente fin de semana, un bello día, ¿verdad? Primer día de la semana con los hermanos y esperamos, si Dios lo permite, el día lunes, siempre a las 20 horas, horario de Chile, podamos compartir y tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Un gran abrazo fraternal a la distancia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que tengan una excelente tarde o noche, dependiendo donde se encuentre cada uno. Mi hermano Jesús, nuevamente, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buena lección. Adiós. Estén bien. Excelente. Dios los bendiga a cada Excelente. uno de ustedes. Buenas noches. Gracias, Descansen. gracias. Buenas Dios noches, los mis Muchas bendiga. hermanos. Que estén bien. Chao, chao. Sergio.